Veamos. Listo, bienvenidos a y es el último curso que tenemos. Bueno, tenemos un curso de tutorías también para el día próximo martes. Hoy vamos a trabajar, digamos así, lo que es la unidad 4, ¿no es cierto? Que corresponde a la filosofía contemporánea, o también podríamos decir corresponde a los problemas de la historia de la filosofía contemporánea. Es una época muy novedosa, por decirlo así, es una época, es un periodo bastante eh, vertiginoso en cuanto a los cambios que se van dando. Es una época donde la filosofía, digamos, tiene la virtud de expandirse en todo el mundo, en toda región, en toda nacionalidad, donde es una época donde la filosofía se ha desarrollado pues plenamente, digamos así, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto, Luis Felipe? Lo que significa es que en la época contemporánea, cualquier pensamiento, cuando digo cualquier pensamiento no es peyorativo, digo todo pensamiento que surge, ¿no es cierto?, en cualquier cultura, en cualquier etnia, en cualquier región, cultura o civilización, eh, ese pensamiento tiene sus rasgos filosóficos, o se puede considerar filosofía. Entonces eso es un dato importantísimo, ¿no? A diferencia de la historia de la filosofía antigua, por ejemplo, si no era el pensamiento de alguno de estos grandes personajes, no era filosofía, ¿no? En cambio, en la filosofía moderna, perdón, en la contemporánea, ya es válido, digamos así, todo pensamiento surgido en cualquier lugar, en cualquier nacionalidad, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, Eso es enriquecedor, sí, eso es muy bueno para la filosofía, podríamos decir, sí. De pronto lo que no les gusta es a las personas, por ejemplo, a los filósofos que eh, quieren estar como reflexionando dentro de esos grandes sistemas de la modernidad, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, no, la filosofía contemporánea simplemente es un conjunto de ideas, un conjunto de corrientes de pensamiento y nada más. Pues así también es eso, ¿no? Pero digamos que la diversidad de pensamiento hace que sea más rica la filosofía, ¿cierto? Por eso ustedes cuando entran a una biblioteca, por ejemplo, van a la sección filosófica y van a encontrar filosofía ecuatoriana, filosofía argentina, filosofía brasileña, filosofía hindú, filosofía mexicana, filosofía anglosajona, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ya el pensamiento local, ¿cierto? El pensamiento local es admitido ya con estos ribetes filosóficos. Entonces digo, para mí es importantísimo esos datos, elementos. También ahora, por etnias, por ejemplo, se habla de filosofía india, filosofía afro, eh, y así otras filosofías que pueden ir apareciendo, ¿cierto? Entonces, Guillermo, disculpe, ¿qué filósofo ecuatoriano es como la cabeza? Se ha escuchado de eh, Bolívar Echeverría, por ahí. a ver, uno de los grandes pensadores que ha trascendido, digamos así, ha trascendido las fronteras del Ecuador ha sido Bolívar Echeverría, ¿no? Muy bueno. Y creo que se murió hace, no sé si será unos 3 años por ahí, quizá un poquito menos, ¿no? Pero muy bueno, Bolívar Echeverría, ¿no? Eh, yo diría que él ha sido uno de los fuertes pensadores, ¿no? Ahora, se puede buscar filosofía, sí, también en pensadores del siglo pasado, digamos así, o el siglo XIX,
en el caso de estos grandes ilustres ecuatorianos, ¿no? Eh, o yendo un poquito más atrás, por ejemplo, Belisario Quevedo ha sido uno de los grandes pensadores que se le pone dentro de la filosofía también, ¿no? A Belisario Quevedo, se pone por ahí a estos grandes pensadores, por ejemplo, Rafael Bustamante, recuerdo ahora, eh, como es otro, hay un apellido Solís, que han trabajado durísimo en lo que es el pensamiento ecuatoriano, ¿no? Pero sobre todo dentro del marco del positivismo. Es decir, empezaron a clasificar las plantas en el Ecuador, cuáles eran las plantas nativas, y ya eso era, se ve como filosofía, pero filosofía positivista, ¿no? De pronto en la actualidad, así como pensadores ecuatorianos, eh, ¿cuál podría ser? Pues así como que tiene bastante influencia. No ha habido mucho realmente, está como quedada esta. No se dedica mucho a eso. No, no hay. Por ejemplo, aquí en Cuenca, digamos, yo les digo, es como tierra de poetas más. Así que, Sí, sí. bastante. A veces empiezan en la filosofía y terminan en la literatura, por ejemplo, ¿no? Que es normalmente, o empiezan en la filosofía y terminan en el derecho, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría va por ahí, ¿no? Bueno, y eso también se conversa, se analiza, es por las circunstancias socioeconómicas del país, ¿no? O de la región, sobre todo de la región, porque para estudiar filosofía necesitamos recursos, ¿no? Y de hecho, por sí misma no es posible, digamos, por sí misma no es sustentable. Y entonces siempre hay que esperar otras cosas para que suceda esto de la filosofía. Entonces es más complicado todavía, ¿no? Si en Europa, en la modernidad, por ejemplo, para que la filosofía surja, habían estos grandes mecenas, ¿no? Que financiaban el pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, recordemos que él tenía su financiamiento por los amigos, otros pensadores también que se dedicaban solo al pensamiento filosófico, recibían sus ayudas económicas de la mucha gente, ¿no? Que estaba por ahí. Entonces, aquí en el Ecuador es más complicado, ¿no? Quizás en el siglo pasado sí hubo algo, ¿no? Siglo XIX también, ¿no? Porque recién se estaba estructurando este Ecuador republicano, podríamos decir así, ¿no? Eh, Hubo pensamiento, pero de ahí en la actualidad, si vamos a ver a alguien, un pensador así como fuerte, no, más bien en el arte, en la literatura sí sobresalen, ¿no es cierto? Pero ya en la filosofía es más difícil, ¿no? Y es porque se hace muy poquita filosofía en el Ecuador, ¿no? En Colombia igual, no es que ahí están desbordando los filósofos, ¿no? Hay uno o dos por ahí que, por ejemplo, Castro Gómez, que ahora es importante por ahí, eh, así como nombrado, ¿no? En Venezuela igual uno, entonces, pero en el Ecuador debe haber uno que ahorita no se me brilla, pero debe haber, segurísimo. Bueno, Eh, Bolívar Echeverría es como que, claro, él es uno que ya sí ha trascendido muy bueno, por ejemplo, él en México o en varias universidades estudian el pensamiento de Bolívar Echeverría, ¿no? sí, En Norteamérica igual estudian ese pensamiento. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La obra que él tiene, que me gusta bastante, lo que es de la cultura. Entonces, el hermano también más o menos logró un despunte, pero no al mismo nivel de Bolívar Echeverría, ¿no? En el caso de Julio Echeverría, ¿no? De ahí, en su usted ha momento, escuchado a Enrique Dussel tal vez, pero es argentino. claro, claro, eso justo iba a decir, en su momento, Argentina fue uno de los países que produjo muchísimos pensadores, y buenos pensadores, de altísimo nivel.
gracias, digamos así, entre comillas, ¿no? Gracias a la dictadura militar. Normalmente los contextos muchas veces hace que sean oportunos, sean propicios para que la gente empiece a reflexionar, a pensar, ¿no? Y en la época de la dictadura hubo mucha gente que se dedicó a pensar, en el caso de Enrique Dussel, uno de los grandes pensadores, en el caso de Rodolfo Agoglia, eh, el mismo, el mismo Roig, por ejemplo, Arturo Roig, eh, este fue mi profesor acá en Quito, pasó unos años acá, Arturo Roig, Lorenzo Peña, que se radicó en España, eh, por la dictadura tuvieron que salir y su pensamiento fue más fructífero, por decirlo así, ¿no? Eh, Hay otro Gómez, no recuerdo el nombre, que también migró, pero buenos pensadores, ¿no? José Ferrater Mora, por ejemplo, eh, argentino. En el Perú tenemos a Salazar Gondi, por ejemplo, a No sé Salazar si he escuchado Gondi, de Mario Bunge. claro, Mario Bunge también en Argentina, que Y es es más de, contrario casi a lo que es lo continental, sino eso de la filosofía analítica, que es como, o sea, ataca, ¿no? Un poco a los Heidegger, los Nietzsche, o sea, sí, se le considera un poco dentro del marco del positivismo, ¿no es cierto? Entonces, siempre es un tema que hay que analizar, hay que ver, ¿no es cierto? Me espera un segundito, ¿ya? Bueno, decía que ha habido pensadores eh, de altísimo nivel, ¿no? En su momento, por las circunstancias, pero ahora parece que hay otros intereses así como más vitales, digamos así, como la sobrevivencia, ¿no? No ha permitido, pues, o se está luchando los movimientos sociales, por ejemplo, es una lucha tremenda, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, eso puede también generar que mucha gente vaya pensando y de aquí a un par de años surja un pensamiento fruto de esta realidad, ¿no? Entonces, las circunstancias siempre van a ser propicias para que el pensamiento vaya surgiendo. En América Latina, uno de los grandes eh, efectos, digamos así, ha sido la lucha por la sobrevivencia, ¿no? La pobreza, por ejemplo. En todos los países, la pobreza ha sido un tema que ha hecho pensar a la gente. Y los grandes grupos que buscan reivindicación, que buscan equidad, están justamente en los movimientos sociales, ¿no? En la mayoría de los países, también en el nuestro, eh, ha habido una lucha, ustedes saben eso, ha habido una lucha permanente entre las ideologías, ¿no? La ideología de derecha, la ideología de izquierda, de alguna manera tienen su propia etiqueta, ¿no es cierto? Entonces, la ideología de la derecha con su libre mercado, con su capitalismo, la ideología de la izquierda un poco más apegado a lo comunitario, a lo común. En fin, esa ha sido la lucha, ¿no? que, que se ha dado y que en ese contexto han surgido varios pensadores, ¿no? Más bien vemos aquí en el Ecuador más pensadores pragmáticos, podríamos decirlo así, ¿no? En el caso de las ideologías, aquí, por ejemplo, tenemos bien clarito lo que implican los partidos políticos serios, digamos así, ¿no? Los partidos políticos que tienen sus raíces ideológicas, tienen un pensamiento, pero no los partidos políticos que se hacen, que cuatro amigos organizan un grupo y van y se inscriben, ¿no? Eso no, pues eso no es ningún partido político, eso es otra cosa, ¿no?
pero digamos así, ya, llámele Partido Social Cristiano, llámele conservador, llámele todos estos grupos que son de la élite ecuatoriana, ellos tienen su grupo, su forma de pensar, llamémosle derecha, llamémosle neoliberalismo, modelo económico eh, en base al libre mercado, etcétera, 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 ¿no? Pero también hemos tenido el otro frente, que es la izquierda democrática, por ejemplo, y los otros movimientos que han surgido, ¿no? El mismo correísmo, entonces que ya no está centrado tanto en el libre mercado, sino es en otros elementos, ¿no? Que son, de pronto puede ser más, aparecer como más cercanos a las mayorías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lucha viene por ahí, ¿no? Y como ustedes se han dado cuenta que como que se vienen turnando, ¿no? Un periodo, dos periodos, una ideología, un periodo, dos periodos, la otra ideología, y así vamos, ¿no? De tumbo en tumbo muchas veces, ¿no? Entonces, Guillermo, ahí justo en eso yo me preguntaba cómo se hablaba de esto del imperativo categórico, que es como un estado de paz, como, o sea, de donde como que la razón gane, pero parece que la razón, o sea, también no de esos resultados, digamos. claro, el Justo con lo que problema, dice derecha, la izquierda. por ejemplo, es que la razón, Fernanda, es que la razón no es, eh, digamos, no soluciona los problemas de los seres humanos, ¿no? Por eso cuando llegamos a la edad contemporánea, se da ese cambio brusco, digamos así, porque la excesiva confianza que el ser humano depositó en la razón eh, fracasó, pues. ¿Por qué? La razón es cierto que dio mejores condiciones de vida a los seres humanos, es cierto que la razón lo guió, solucionó muchos problemas, pero la razón no solucionó todos los problemas de los seres humanos, al contrario, les ahondó. Por ejemplo, la racionalidad llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿no? En Europa mueren más de 30 millones de gente, ¿no? O sea, la razón dice, a ver, ¿qué pasa con la razón, no? ¿Qué pasó con el cogito? En la Segunda Guerra Mundial igual, ¿no? La razón les lleva a un armamentismo terrible contra el ser humano, ¿no? La razón lleva a que el mercado sea totalmente, el dinero esté por encima del ser humano. Entonces, eh, esa confianza excesiva que había en la razón, y en la edad contemporánea como que la gente, por eso hay de un dato que se llama el desencanto de la modernidad, ¿no? Y lo que uno estaba enamorado profundamente de la razón, ya en la contemporánea se despide de esta racionalidad porque no responde a las cuestiones vitales del ser humano. Entonces, uno podría entender si la razón es una, ¿por qué tiene que haber esas luchas radicales y profundas, ¿no? Izquierda, derecha, los de arriba, los de abajo, los del norte, los del sur, porque si la razón es una, como que uno dice, a ver, debe ser otra cosa, ¿no? Entonces, miren, por eso es la confianza en la razón no ha sido tan eh, fructífera, digamos así, tan eficiente, y, y ahí vienen los problemas, ¿no? Y en la edad contemporánea, esa desconfianza ya en la razón ha generado un sinnúmero, una diversidad de pensamientos válidos, ¿no? Para cada región. Por ejemplo, aparece en el pensamiento, ya habíamos dicho, regional, local, con sus propias, digamos así, legitimación, con sus propias legitimaciones, ¿no? El pensamiento local es más útil que aquel pensamiento universal, por ejemplo, que se daba en los sistemas filosóficos anteriores. Y por esa razón que hoy es una filosofía latinoamericana, sí, una filosofía india, sí, una filosofía afro, es bastante útil, ¿no? El pensamiento de las minorías o el pensamiento indigenista se vuelve válido, digamos así, ¿no?
que ese pensamiento se transforma en lucha, ¿cierto? La lucha de los movimientos sociales puede ser, o la lucha del pueblo como pasa en Colombia, ¿no? Que responde también a una ideología sobre la supervivencia, ¿no? La sobrevivencia. Eh, Desgraciadamente, ahí sí hay que ponerlo clarito, ¿no? Desgraciadamente, nuestros gobernantes no han sido capaces de generar, digamos así, oportunidades o generar condiciones para todos para todos los ecuatorianos, o para todos los colombianos, o para todos los argentinos, ¿no? Desgraciadamente, esas ideologías ha hecho que solamente pequeños grupos alcancen su plenitud, su poder, sus, sus ideales, y a costa de los demás, ¿no? Entonces, no podemos entender, por ejemplo, cómo es posible que el gobierno anterior, eh, a los empresarios, a todo este grupo, sí, pues hubo un perdón, entre comillas, de 4.000 millones de dólares, ¿no? Que eso es real, pues ustedes saben, no cobró impuestos. Y, y claro, y son un grupo muy pequeño, ¿no? No pasarán de 500 por ahí, ¿no? Entonces, mientras que a la mayoría, de a los 15 millones de ecuatorianos, un poquito más, eh, lo ajusta, pero hasta lo que no se puede, ¿no? O sea, totalmente injusto las prácticas, ¿no? Eso pasa en todos los países. En Argentina con Macri pasó lo mismo. En Colombia con Duque está pasando lo mismo. En Chile con Piñera pasa lo mismo. Aquí en Ecuador con Lazo, pues veo mucha gente que está feliz y contenta. Está bien, tiene sus derechos, pero ya la gasolina ya está a $2.20. Entonces eso va a subir hasta $4 más o menos el galón de gasolina. Entonces, eh, digo, estas cosas van pasando, ¿no? En el Perú, por ejemplo, la lucha está entre Fujimori y Castillo, creo que es, ¿no? Entonces, son dos ideologías que están ahí luchando. En Brasil, por ejemplo, ahí está la extrema derecha, ¿no? Que parece que luego se turnarán con la izquierda y cada uno a su grupo, ¿no? Entonces, digo, la filosofía se plasma ya en la realidad en esta época contemporánea. No es una filosofía eh, como sucedía en la modernidad o como sucedía en la Edad Media o en la Edad Antigua, ¿no? Una filosofía en el hiperuranio, una filosofía en la iluminación o en el ser, en la metafísica, o una filosofía en el cogito. No, no, ya la filosofía contemporánea es real, es una filosofía encarnada en la realidad, ¿no? A favor o en contra de las mayorías, pero es una filosofía encarnada en la realidad, que ya no estamos pensando en el ser, en el ente, la esencia, la sustancia, sino estamos pensando en cómo sobrevivimos a esta realidad, ¿no? O sea, eso ha sido los cambios que se han ido dando ya en esta época contemporánea. Y no solamente América Latina, vamos al África, es igual. Distintos problemas con otras formas, pero es un problema humano ahí, ¿no? Si vamos a Asia, es igual. Como ustedes puedan pues, pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que grupos armados controlen un país o ciertas regiones, en el caso de Afganistán, en el caso de todos los países árabes, ¿no es cierto?, que tienen estos conflictos. En el caso de los países que están en el oriente, igual, la misma China, ¿no? Es una potencia, pero el pueblo se le considera, pues, son inhumanos ahí, ¿no? La gente se suicida día a día porque las condiciones de vida a la que han sido sometidos por el gobierno son inhumanas, ¿no? Son inhumanas, literalmente, ¿no? Entonces, quizás podríamos decir algo salva a algunos países europeos, ¿no? Que muchas veces la miseria está oculta por ahí. Entonces, o los países nórdicos que también por poca influencia de otras regiones o por su situación geográfica como que aparecen
con un libre desarrollo, con un desarrollo más propio, digamos así, ¿no? Pero de ahí el resto, América Latina, América Central, realmente están cada día sufriendo todo el pensamiento de estos, en este caso, ¿no? El pensamiento que tiene el control, que tiene el dominio, ¿no? Económico, político, en este caso, ¿no? Que estamos pues inmersos nosotros, ¿no? Entonces, miren, la idea es esa, ¿no? De cómo la filosofía contemporánea se plasma, una de las características es aterriza en una realidad específica, ¿no? Por ejemplo, en el orden religioso también eh, hay una proliferación de grupos religiosos con intereses estrictamente económicos, ¿no? Que en varias regiones del mundo, en varios países, y ahora inclusive los pastores, eh, digo, hay dos experiencias que yo conozco por irrisibles, muchos de ellos, ¿no? Había una señora que se acerca pues a este grupo, ¿no? Creo que pasó 6 meses ahí o un año, algo así, ¿no? Después ya se retiró y digo, oiga, ¿qué le pasó a usted? ¿Cómo así? Ya no se va a la iglesia del pastor, no recuerdo el nombre de esta iglesia. Dice, no, ya me retiré, dice, porque estaba endeudada. Y, ¿cómo así endeudada? Dice, sí, porque debía los diezmos de 5 meses. Digo, ¿y cuánto debía? Dice, debía $600, ¿no? De diezmos. Digo, es simple porque estos grupos religiosos ya muchas veces ponen sus tarifas enmarcadas, ¿no? ¿Y a quién beneficia eso? A una sola persona o a dos personas, ¿no? Como aquel personaje de Honduras, me parece que es, ¿no? Que él recibe cada vez el mensaje de Dios directamente y Dios le dice, cómprate otro avión que el que tienes ahora está un poquito malo, ¿no? Entonces, y la gente obviamente se deja llevar por esa fe, ¿no? Entonces, miren los diezmos, ¿no? Y a otra señora que le invitaban, una compañera de la universidad le invitaban a que vayan, dice, pero tiene que dar el diezmo el primer día. ¿Cuánto será? Unos $200, ¿no? O sea, no. Digo, ¿ya qué pasa, no? ¿Qué pasa con estos grupos, no? Que solamente ya Dios también se aterrizó, Dios está en la tierra en forma de dinero, ¿no? Que no hay otra, ¿no? Entonces, es un problema súper serio, una cuestión ya y son pensamientos, no son ideologías, son filosofías de vida en algunos casos, ¿no? Que lo han llevado pues a la filosofía a hacer como la luz para estas cosas que de pronto no son tan humanas o no son humanas, ¿no? Pues miren cómo está el contexto en esta época contemporánea, empezando desde nuestro país, digamos así, ¿no? Vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos comentando, vamos eh, respondiendo a las inquietudes de ustedes. Luisa, Yesenia, ¿preguntas? Fernanda. A ver, Luisa, creo que tiene una pregunta aquí. A ver, escuchemos. No, no, más bien estaba escuchando y entendiendo, ¿no? Este tema muy importante que usted nos acaba de exponer, pero no, de momento, pues, todavía como no he acabado de leer los documentos, no tengo ninguna pregunta. Ya. Luis Felipe, ¿alguna pregunta de pronto? No, yo más que nada tenía la pregunta esta de Kant, que me interesaba un poco más esto del imperativo categórico, que no le entiendo muy bien, que tal vez se podría explicar un poco. Ah, sí, sí, justo que se me pasó, ¿no? Bueno, el imperativo categórico está presente todavía, ¿no? En nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestro mundo, porque es la representación viva del poder, pues, ¿no? Porque ¿qué es el imperativo categórico? Es simplemente el deber ser. Es decir, yo tengo un deber que cumplir y eso cumplo y nada más.
Entonces, con los imperativos categóricos, lo que se intenta es, y en la ética kantiana justamente va a decir eso, ¿no? No es culpable aquel que obedece. O sea, la culpa pasa es a otro nivel. Entonces, simplemente hay que ser unos ingenieros sociales para que la sociedad cumpla el imperativo y será una sociedad más justa, una sociedad buena, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que simplemente la obediencia, ¿cierto? Un imperativo, el cumplimiento del deber, eso es ser ético. Y ejemplos, aquí en el Ecuador vamos a decir, uno, imperativo categórico, los militares, ¿cierto? Hay una persona que mandan a todos y punto, ¿no es cierto? Luego vienen los coroneles, los capitanes, los tenientes, etcétera, etcétera. Yo no sé bien estos rangos. Y entonces viene la obediencia, ¿no? Y el soldado raso, por ejemplo, él no tiene ni voz ni voto, él solo obedece, ¿no? Esto es el imperativo categórico, ¿cierto? En el caso de la iglesia, también hay un imperativo categórico, que puede estar como maquillado, digamos, de cosas más humanas, sí puede ser. Pero el obispo, tenemos el papa, tenemos los cardenales, el obispo es el que manda en la provincia, que le hagan caso o no es otra cosa, ¿no es cierto? Pero él es el máximo jefe a nivel eclesial en la provincia, entonces ahí está el imperativo, ¿cierto? El obispo dice, a ver, usted padrecito, váyase a tal parroquia y se va. Entonces, a no ser que sea un designio discutido, negociable, que también hay eso, ¿no? En el caso de las comunidades religiosas también hay un cierto imperativo categórico. Por ejemplo, las Fernandas recién inician, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes, Fernanda, en la comunidad? 6 años. 6 años, ¿no es cierto? 6. Yesenia, ¿cuántas tienes en la comunidad? 6. 6 años también. Luisa, ¿cuántos años tienes en la comunidad? Yo voy solamente 4 meses. 4 meses, ya. Luisa está nuevita, ¿cierto? ¿Ya tienes algún cargo, Fernanda, o no todavía? Ecónoma. Ya, está manejando la plata ahí, ¿no? Muy bien. A ver, lo que quiero decir es que en las comunidades religiosas también se da el imperativo categórico porque ustedes tienen que cumplir. Yo no sé si dependiendo de los, ¿cómo sería? De los rangos, entre comillas, rangos o del nivel de servicio también que se llama, puedan discutirlo, ¿no? A ver, Fernanda, se me va al tal colegio, pero no, hermana, no me voy porque no me gusta. Eso creo que no existe, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces, eso es el imperativo categórico. Mientras más se dé el cumplimiento del deber, uno es más ético, no más ético, uno es ético y no comete errores. Entonces, miren, pero claro, ahí viene el problema, ¿no? ¿Cómo saber que tal acción o tal decisión es la correcta? La que realmente es buena, entre comillas, es la que nos conviene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá ponen un sinnúmero de categorías, de elementos, pero en esencia sería eso, el imperativo categórico, el deber ser. Claro, en un imperativo dice, cierra la puerta. El otro cierra, obedece y ya, ¿no? Si eso estaba mal o estaba bien, ya responde al imperativo, en ese caso, ¿cierto? Y así podríamos ir viendo los imperativos categóricos que va a aparecer en las regiones, ¿sí? Bueno, aparte, digo, de todo lo que hemos comentado, es bien rico, enriquecedor esta época contemporánea que surgen varias formas de pensamiento.
Primero hay una crítica a la razón, como ya dijimos, y por eso sale el antirracionalismo. Con Nietzsche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el antirracionalismo? Es el no estar de acuerdo, el no alinearse con la razón, sino con otras cosas que no sean la razón. Por ejemplo, en caso de Nietzsche están los valores, ¿cierto? Está el superhombre, que no es estrictamente racional, sino más bien es un hombre que se supera a sí mismo, con todas sus virtudes, con todas sus cualidades, etcétera, etcétera, etcétera. La voluntad de poder. Exactamente, la voluntad de poder, que trata de resaltar, ojo, trata de resaltar al ser humano en cuanto a una dimensión que tiene que ir construyéndose a sí mismo, ¿no? El superhombre, el Superman, como se dice, ¿no? Entonces, el mismo, y para lograr eso tiene que ser libre, y esa libertad pues es sin Dios. Por eso va a decir Dios ha muerto, ¿no? Para que el hombre pueda vivir, para que el hombre pueda hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, Nietzsche es durísimo en esa parte, ¿no? Otra corriente, la fenomenología, la axiología, el vitalismo, el existencialismo, el neopositivismo, el mismo positivismo, el personalismo, el dialogismo, la filosofía del lenguaje en cuanto fundamental para la pervivencia del ser humano, ¿cierto? El lenguaje, podríamos decir hermenéutica, ustedes muy bien lo conocen, hermenéutica, por donde va el tema. Y así podríamos decir otras varias corrientes de pensamiento que aparecen, ¿no? En este contexto, podríamos decir. Y, sin embargo, digo, se puede, ya, sin embargo, se puede vislumbrar otras formas de pensamiento, ¿cierto? Actuales, por ejemplo. Ahora hay un debate tremendo, y esto me vino a la mente, ¿no? Hay un debate tremendo sobre la epistemología. La epistemología que se considera como aquella que vigila la ciencia, que estudia la ciencia, sujeto a estudio de la ciencia. Imposible aceptar otra forma de epistemología. Bueno, y digo, el debate está en que ahora ya se hace una epistemología del sur, una epistemología de varias culturas, digamos, así al mismo tiempo, cosa que para los modernos, para aquellos que tienen su mirada puesta en Europa y nada más, ellos les rechazan o ven mal toda esta filosofía esta epistemología, digamos así, ¿no? Que está centrada pues en la razón, que está centrada en Popper, que está centrada en algunos pensadores, ¿no? En Lakatos, por ejemplo, esta epistemología en Habermas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la epistemología ahora ya se habla sin ningún problema, una epistemología del sur, una epistemología de las diversidades, que para muchos epistemólogos dice que es una barbaridad, ¿no? Que no puede ser. Yo mismo tuve un problema, y hay universidades que todavía se mantienen en esa línea, ¿no? Yo mismo tuve un problema para mi maestría. Yo ya presenté el tema, me aprobaron, hice la tesis. Cuando ya mando el borrador para que lean, para la lectura, dice su tema no es posible trabajar una epistemología del sur. Digo, pero ¿cómo? Ahí está, y ustedes aprobaron. Que no, y al final no pasó, ¿no? Que eso no existe, que no es posible. Es porque la mirada estaba centrada en Europa, ¿no? O sea, epistemología piensan que es solamente Europa.
Y no es así, ¿no? Hay otras formas de ver, otras formas de pensar desde América Latina. Entonces, la filosofía ya no es universal en el sentido de que es un solo principio y todos se dirigen a ella, ¿no? Ahora la filosofía es local, digamos así, ¿no? En esta época de pensamiento contemporáneo. ¿Alguna otra pregunta, Luis Felipe o Fernanda, Yesenia? Algo para esta época contemporánea, cómo se está dando. Uno de los grandes temas que sí nos puede inquietar a nosotros y que nos preocupa, digamos así, y más todavía como religiosos, religiosas, es el tema de la ciencia por un lado y el tema de la tecnología por otro lado, ¿cierto? Porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados, digamos así, ¿no? Entonces, lo que fue hace 3 meses ya es como caduco, ¿no? Como que es demasiado antiguo para todo lo que hay, para todo lo novedoso, para todo lo que existe en la actualidad. Entonces, digo, esta tecnología está como en caída libre. No se sabe a dónde puede llegar, ¿no? Ya se habla de la inteligencia artificial, se habla de la nanotecnología, ¿cierto? Que poco a poco va a ir configurándose, digamos así, como algo real, ¿cierto? Entonces, eso nos deja como a la expectativa, nos deja todavía en el camino, a ver, apuren porque queremos pensar, ¿no? Y en el caso de la ciencia, pues ya estamos en la posciencia, donde la ciencia, eso es grave, digamos así, donde la ciencia está al servicio de la tecnología y no al revés, porque hasta el siglo pasado, podríamos decir, la ciencia, la tecnología estaba al servicio de la ciencia, y así debería ser. Pero ya sabemos ahora que en la posciencia, la ciencia está al servicio de la tecnología. Es un problema serio, ¿no? Ahí viene el grafiquito el del... transhumanismo, no sé si ha escuchado, Guillermo. Realmente no he leído así con ese término, pero es cierto, se entiende perfectamente, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de epistemología, Esther Díaz, que hace un análisis sobre esto, la posciencia, ¿no? Lo complicado que se vuelve la ciencia al servicio de la tecnología con la figura del aprendiz de brujo, por ejemplo. El aprendiz de brujo es de aquel burócrata, digamos así, o aquel personaje que tiene el dinero y él paga a los científicos para que trabajen para él, pues, ¿no? Pero él no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces es el famoso aprendiz de brujo, ¿no? Mientras que aquel que hace la magia, que son los científicos, están al servicio de a que le pagan, ¿no? Entonces, miren por dónde va el tema, que es súper complejo ahora, ¿no? En esta época contemporánea, ¿no? Entonces, podríamos decir abiertamente que esta época, en cuanto sincretismo, habíamos dicho, Dios, ciencia, hombre y mundo, está tan diverso, ojo, está tan diverso que necesitamos reflexionar desde lo local para que no podamos perdernos en algún momento. Guillermo, disculpe, Claro. ¿qué opina de esto que también está en boga ahora en los tiempos actuales, de por ejemplo, lo que decía Giordano Bruno, ¿no? Que existían miles de mundos y tal vez existían otras entidades, digamos, pero que nunca se comprobó, pero como que en el postmodernismo eso también ha llegado con mucho tema de la vida extraterrestre, de las cosas estas paranormales. Claro, por ejemplo, cuando, digamos así, ¿no? Para la razón, para la racionalidad o para el sentido común, podríamos decir así. Si alguien nos pregunta, ¿existe vida
fuera de esta tierra, ¿no es cierto? ¿Existen otros mundos? O sea, es posible que sí, pues, ¿no? Porque no tenemos los argumentos para decir no. O tampoco tenemos los argumentos para decir que sí, pues. Pero hay la posibilidad de que existan otros seres, que exista vida, sí. Porque este mundo es tan, pero tan gigante, tan grande, que no es posible pensarlo en nuestra cabeza, ¿no? Como es de grande, de amplio. Que existen millones de soles como el nuestro, sí, sí, sí. Que nosotros todavía no tenemos la tecnología, digo nosotros, el ser humano, ¿no? Que no tenemos la tecnología como para poder comunicarnos con otros seres que pueden ser más avanzados o menos que nosotros, todavía no lo tenemos. O las distancias son tales que nos hace imposible a nosotros todavía comunicarnos. Claro, ahí, por ejemplo, el Jaime Rodríguez, ¿no? Cuencano, es un poquito Justamente aficionado. justamente le iba a decir que yo una vez le pregunté a él, me fui una vez a un congreso que tuvo, Ya, me acerqué y le pregunté, la ufología no se puede estudiar, o sea, no puedes entrar a una universidad y decir que quieres estudiar ufología. bueno, claro. Entonces yo, claro, y me dijo, lo más cercano es la exobiología, que esa es la vida, o sea, que se puede comprobar lo que está dentro de una piedra o mineral y estas cosas que sí se encuentran cuando uno va y recoge objetos de otros mundos, digamos. Uh -huh. Pero Claro, claro, la vida está inteligente. Bueno, por ejemplo, él tiene una visión que para mí es religiosa, porque, o sea, alguna vez yo le dije, pues, él habla de seres que son por niveles. uh -huh. El nivel máximo, digamos, es el 10 o por ahí. Y bueno, ¿cuál será un ejemplo del nivel 10? Jesús. Esa es la visión que él... Claro, el tema es que normalmente el esoterismo o la ufología todavía, como no son ciencias, ¿no? No logran estructurarse como tal y tienen mezcla o tienen combinaciones con cuestiones religiosas, ¿sí? Con cuestiones mágicas en algunos casos o en otros casos y cuestiones más como subjetivas, ¿no? Entonces, y es porque todavía no es una ciencia. Yo creo que a lo mejor el esoterismo en unos 20, 30 años se vuelva ciencia, a lo mejor sí, porque ya irá avanzando, pues irá estructurando como tal y a lo mejor, bueno. La ufología la veo más complicado porque eh, a no ser que ya logremos un contacto y bueno, a lo mejor digo, ¿no? Pero tampoco podemos decirle que no es posible, pues, sino hay la posibilidad, pues, ¿no? O sea, sí es posible Y, que por ejemplo, ellos se basan mucho en el libro de Enoch. ¿En qué libro, Luis Felipe? No te escuchamos. Perdón, el libro de Enoch, ese que tal vez Ah, es un libro apócrifo, creo que se llama, cuando ajá. no está dentro. Claro, hay figuras muy importantes, inclusive bíblicas, ¿no? En el caso de Isaías, también por ahí creo que le acomodan bonito a la ufología, por ejemplo, cuando Isaías va al cielo, me parece que vienen los carros de Exacto, fuego y hay una exacto. escalera por donde él los lleva, ¿no? Entonces, lo Ahora otro, yo le digo, Guillermo, por ejemplo, uh-huh. en la psicología, en cambio, ellos le dirían es de esquizofrenia o cosas por el estilo. Entonces, Claro, tiene claro. su lenguaje ya, cada uno tiene como le lee el diferente, digo, la ciencia. Sí, sí, sí. Ahí sí estamos en una torre de Babel ahí, ¿no? Porque cada uno tiene su propio discurso técnico y claro, uno está loco, pues esquizofrénico, ¿no? O sea, hay que llevarle a un manicomio para que... En tiempos actuales que vengan a decir, digamos, ellos se basan en esto. Viene alguien y da un tipo de mensaje así y algunos le utilizan así y otros le utilizan como un caso médico, digamos. Como no hay pruebas. exacto, como no hay pruebas, entonces el que tiene más argumentos tiene la razón ahí, ¿no? Entonces, sí, la ufología es complicada, pero
Pero a ver, personalmente yo creo que no podemos ser los únicos aquí, ¿no? Pues yo creo que sí debe haber, o sea, es posible que sí haya y debe haber, ¿por qué? Porque hay millones y millones de soles como el nuestro, ¿no? Con las mismas características, un poquito más, un poquito menos, que están aquí pues en este mundo, ¿no? Pero así, millones de soles. Unos que ya se han apagado, otros que, porque el nuestro, ustedes saben que nuestro sol también va a apagarse, o sea, seguro, o sea, 100% seguro, ¿no? Eh, Va a volverse una enana negra que se llama, ¿no? La enana blanca, perdón, que se llama, ¿no? Sí, ustedes saben que hoy nuestro sol está en la mitad de su vida. O sea, nuestro sol está en los... Se dice que el promedio de vida del sol es de 10.000 millones de años. Entonces, nuestro sol está en los 5.000 millones de años ahora. ¿Qué significa eso? Que en 5.000 millones de años en el futuro, nuestro sol morirá. Por ende, también todos los habitantes de esta tierra, ¿no? Pero en 5.000 millones de años, que es una eternidad, y a lo mejor ya no exista nadie aquí, ¿no? En esta tierra, estamos poblando otros planetas por ahí, de seguro se va a hacer así, ¿no? Porque hasta ahora recién hemos sacado la cabeza, hemos visto fuera de nuestra casa, ¿no? Hemos puesto un pie fuera de la puerta nada más, ¿no? En el caso de pisar la luna, por ejemplo. Pero no hemos salido de la casa a ver el jardín, a ver el terrenito, a ver por allá otras ciudades. No, no. Todavía estamos, ¿por qué no tenemos la tecnología suficiente? No estamos todavía. Es como, por ejemplo, aquello de, hoy tenemos en el caso de la ciencia, que nos hace pensar ahora, hoy tenemos la tecnología para congelar cerebros. Pero lo que no hay la tecnología todavía es para descongelar los cerebros, ¿no? Es decir, a ver, descongelemos y ahora sí vamos a ubicarle este cerebrito acá para que nos cuente, ¿no? Cómo fue en la época pasada, algo así, ¿no? Eso no existe. Lo que sí se dice es que en unos 5.000 años, 10.000 años, de ahí habrá la tecnología, ¿no? Para descongelar los cerebros que ahora, pues, muchos están congelando, ¿no? Entonces, no haría falta las bibliotecas, ¿no? Simplemente, a ver, una clase de este cerebro 1, a ver, venga y ya, ¿no? De la época tal, ¿no es cierto? Un poco así como ficticio, ¿no es cierto? Pero más o menos así sería, ¿no? Que, cómo está este mundo, ¿no? Así, y con los avances tecnológicos. Resumiendo, sería como el problema de la ética. Claro, exactamente, ¿no? Entonces estamos en ese contexto, en este tema de la filosofía contemporánea y cada vez es más complicado, digamos, armar estos pensamientos que pueden ser como sólidos, ¿no? Y ahí mismo aparece Bauman con todo el pensamiento líquido en esta época contemporánea, ¿no? No sé si ustedes conocen el amor líquido, la sociedad líquida, miedo líquido, una sociedad sin forma, que así es, y de acuerdo con él, ¿no? Una sociedad sin forma, sin objetivos a largo plazo, todo light, todo rápido, eh, sin fundamentos, sin principios duraderos, ¿no? Más bien todo es pasajero. Una sociedad que está pasando por estos niveles, ¿no? Y los ejemplos pueden ser muchísimos, ¿no? Solamente pensemos en los matrimonios que ahora pues el 80% de matrimonios, 3, 4 años y se separan, ¿no? Ojo, y el dato es real, ¿no? 80% de los matrimonios acaban de una, ¿no? Así prontito. Entonces es una sociedad demasiado vertiginosa, digamos así, demasiado rápida y con el facilismo que también puede ser perjudicial para el ser humano, ¿no? Con todo lo que implica la tecnología, las cuestiones duraderas, las cuestiones que implicaban trabajo, ahora ya se está obviando, digamos así, ¿no? En el caso de la preparación de los alimentos, igual, pues ya no hay
Raro será la familia que se sienta y come por horas ahí conversando, ¿no? No existe eso, ¿no? Las familias, pues cada uno llega, come y ve la televisión o en sus celulares aislados. Es un caso, ¿no? Todo esta sociedad en la que estamos, ¿no? Pero bueno, todo eso nos obliga a pensar, digamos así, en esta época contemporánea. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Y si no, nos vamos a ver el día martes, el próximo día martes, que tendríamos una tutoría con ustedes. No me dejen solo en las tutorías, ¿no? La otra semana que solo Yesenia creo que entró, vio y se fue por la misma, ¿no? Entonces, nos veríamos el próximo día, martes, ¿no es cierto? Tengan algunas preguntas y vemos cómo está eso, ¿de acuerdo? ¿Listo, Fernanda? Luis Felipe. Listo. Gracias. Muy Muchas bien. gracias. Se Gracias, cuida Guillermo. mucho y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Ya nos vemos. Hasta luego.